Porque la gestión pública tiene nombres propios y queremos que los conozcas. Porque conocer los procesos los transparenta y los acerca a la ciudadanía. Porque estamos deseosos de abrir otra ventana y sorprendernos con lo que encontremos. Le damos la bienvenida a quien nos visita y nos guiará en el recorrido de hoy. Con nosotros, Juan Manuel Álvarez Echagüe. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Bienvenido. Bueno, Gracias por la invitación. Bienvenido, no, por favor, para nosotros es un gusto. Juan, habitualmente, vos sabés que habitualmente presento a los invitados, les digo que se presenten ellos. Y mira, en este ciclo que hemos tenido, no dijimos, ¿qué número de programa es hoy? Programa número 2. 2 de la nueva y temporada. 26. Me vas a hacer contar 27. todo. 27. Bueno, pero a ¿viste? ver, 27. Pongámonos en línea. ¿Contamos del 27 en adelante o tengo que estar en la cabeza 2, 26? Por favor, opérese una calculadora para Tato la próxima. Vamos por el programa 27. Perfecto. Y te comento, algunos de los que pasaron por este programa fueron personas que dimos por contactos, que nos interesaban lo que hacían, lo trajimos. Y algunos fueron amigos. Vos sabés que un amigo que escucha habitualmente el programa y me hace devoluciones, me dice, loco, ¿sabés qué? Cuando presentás a los invitados y si es tu amigo, medio como que le bajás el precio, dice, porque vos presentás parece que es un programa entre amigos. Pero en este caso no me queda otra que presentar a Juan como un amigo, porque Juan es un tipo que ya, vamos a hablar un poquito más, el tipo sabe un pedazo de eso, es un tipo que tengo el gusto de conocer, de compartir algún que otro laburo, de compartir asados, y es un amigo, y ¿por qué no presentarlo como tal? Así que Juan, bienvenido, y te pido que te presentes como para que la gente te conozca. No digas que sos amigo de Mario, pues no, por eso te baja el precio. Claro. Bueno, que él sienta que es amigo mío no quiere decir que yo sienta claro, amigo. Claro. No, pero en este caso sí. Puede no ser recíproco, Mario. No. Me hicieron bullying. Sí, yo me sumé encima. No, gracias por la invitación. Con Mario compartimos hace muchos años la cátedra en la Universidad de Lomas, con lo cual tenemos una relación de confianza y de amistad hace muchísimo tiempo y creo que de respeto mutuo hace mucho tiempo, así que nada. Yo como me presento, yo soy un abogado, un profesor universitario y creo que con eso me alcanza. Bueno, conociéndote no me sorprende que te presentes así. Yo la verdad que no me da para leer el currículum de él, pero es un currículum demasiado largo para leerlo y la verdad que es un tipo que es una eminencia en tributarismo. Esto lo digo porque, es más, lo comento, si alguno tiene un tema con un problema tributario, es un tipo de consulta frecuente y además un tipo que escribe, hace notas. La verdad que es un lujo tenerlo acá en el programa y es un lujo tenerlo de amigo. Así que bienvenido. Juan, al tema que te convoqué hoy, puntualmente, porque tenemos más o menos entre 30 y 40 minutos y con el tema que es nos van a quedar cortos. La pregunta es, primero, si vamos a hablar de recursos provinciales, ¿qué tan importante es la ley de coparticipación? Y después, ¿qué es la ley de coparticipación? Bueno, la verdad que estamos viviendo, yo lo planteaba en una nota el otro día que se publicó y que le mandé a Mario, en el diario Perfil, la verdad que creo que estamos viviendo un momento de crisis en todo sentido, es público y notorio, pero digo, el federalismo en Argentina está viviendo una crisis muy fuerte, como hacía, yo diría, décadas que no se veía. Y hay un profesor italiano, un querido profesor italiano que tuve el gusto de conocer y de tratar, era el abogado tributarista de Fiat, para que se una idea, de la familia Agnelli en Italia, multimillonario, súper reconocido, asesor en China, Víctor Uckmar. ¿Cómo se llama? Víctor Uckmar. Y él decía en sus libros, tiene una frase que acuñamos un montón que decía, sin federalismo fiscal no hay federalismo. ¿Y esto qué significaba? Que hay federalismo en tanto de cuanto haya distribución de recursos. Claro. Si los recursos no están en cabeza de quienes realmente los generan y quienes tienen que administrarlos, esto no es federalismo. Y yo diría que Argentina desde hace casi 40 años vive en un mundo sin federalismo fiscal, por lo tanto sin federalismo. Argentina tiene una ley de coparticipación que supuestamente viene a plantear algunas soluciones, algunos problemas que genera el propio federalismo en Argentina, pero que no lo hace. Y esto se está viendo hoy. Y yo planteaba el otro día algo bastante básico para quienes conocemos el tema, pero que hoy pareciera que está planteado en otros términos. Argentina es un país que nace porque 14 provincias en ese momento, el año 1853, decidieron formar una nación. La nación es posterior a las provincias. O sea, las provincias son preexistentes. Si no entendemos esto, no entendemos el juego de poder en Argentina. Claro. Y hoy estamos pensando que el juego de poder está a partir de una nación que
intenta poner condiciones, independientemente del signo político que uno tenga, es claro que esto es así, y que intenta poner condiciones como si fuera la madre de todas las batallas. Y yo creo que no se advierte que la Argentina se conformó en un proceso constitucional abierto, y hablamos de 1853-60 porque la provincia de Buenos Aires se incorporó tardíamente, pero en este proceso 13, 14 provincias luego con la provincia de Buenos Aires forman la nación. Y a partir de ahí las provincias lo que deciden en la Constitución es: yo te doy facultades a vos, nación, para que puedas constituir la nación como una sola. Y le ceden un montón de facultades en la Constitución Nacional. Esas facultades en cualquier momento las pueden recobrar, porque para eso están los pactos preexistentes, entre ellos el famoso pacto de San José de Flores, que el vicegobernador la vicegobernadora de Santa Fe hace poco dijo que lo iban a denunciar. Estamos al borde de un abismo, creo yo, en términos reales y ya no solamente hipotéticos, porque se han planteado cuestiones tales como denunciar esos pactos originarios, no permitir la salida de los granos por los puertos de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires ofreciendo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es anterior al Banco Nación, ¿sí?, para liquidar los granos con ciertas exhibiciones tributarias, criterios que se llaman de no sujeción, que tiene el Banco de la Provincia de Buenos Aires que no tienen otros bancos, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto nos está llevando a una fragmentación en términos políticos, una fragmentación en términos económicos, que me parece que es preocupante. Y un poco la nota venía a cuento, fue algo que preparé durante un tiempo. Estas cosas, vos lo sabés, Mario, yo tengo perfil bajo, voy muy poco a los medios, no me gusta escribir en las notas periodísticas, me gusta escribir un libro o un artículo, pero de algo técnico. Pero me pareció que era el momento de plantearlo porque hay inquietud en las jurisdicciones provinciales respecto de qué hacer con la coparticipación. Y eso es un grave problema, porque eso generaría todavía una mayor fragmentación, y si todos coincidimos en que Argentina es un caos tributario, el caos tributario se multiplicaría por 100, si esto sucediera. Bien, ahora yo ahí te interrumpo. Y para poder seguir con el tema, digamos, para la persona que no está en el tema, ¿qué es la coparticipación básicamente? ¿Quién es el Estado Nacional que recauda y lo reparte de qué manera? ¿Todos los impuestos? ¿Cuáles son? Vamos a ver, básicamente el sistema funciona de esta forma. En la Constitución, las provincias y la nación, con algunas características, pero no las voy a omitir para hacerlo más sencillo, pueden cobrar impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Esto qué quiere decir en términos sencillos? Podría haber un IVA provincial y un IVA nacional. Podría haber una ley de impuesto a las ganancias provincial y una nacional. Una por cada provincia. O sea, 24 impuestos a las ganancias más el de la nación. Esto es un sistema, técnicamente se denomina de concurrencia de fuentes. Hay una misma fuente de financiamiento donde van dos entes de gobierno. Donde no hay concurrencia es en materia de impuestos aduaneros o de derechos aduaneros que son solo de la nación. Pero los demás puede haberlo. La ley de coparticipación, hoy llamamos ley de coparticipación, vienen desde casi un siglo atrás, desde el año 1931 tenemos diferentes tipos de leyes que unificaron diferentes tipos de impuestos. La primera ley fue ley unificatoria de impuestos internos. Y así llegamos hasta el año 73, donde aparece la primera ley de coparticipación, que tuvo vigencia hasta el año 86. En el año 86 caducó, feneció esa ley de coparticipación y estuvimos 2 años sin ley de coparticipación, hasta 86-87. Gobierno del doctor Raúl Alfonsín, que se distribuyó a ojímetro, teniendo en cuenta lo que supuestamente había pasado años anteriores. En el 88 se hace una nueva ley de coparticipación que modifica en muchas cuestiones la que había estado vigente y es la que está actualmente vigente. Esa ley, que es lo que hace, le dice las provincias, le dice a la nación: mire, como lo que tenemos, si tenemos 2 IVAs, uno por nación, uno por provincia, tenemos 2 impuestos a la ganancia, esto es un lío. Entonces le dice: me abstengo de cobrarlo como provincia, que lo cobre solo la nación y que distribuya. Entonces, ¿la nación qué hace? Hay una ley nacional de impuestos a las ganancias, una ley nacional de impuestos al valor agregado, y hay una ley de coparticipación, que también la dicta el Congreso Nacional, pero que solo funciona, solo opera, si las 24 o si la mayoría de las jurisdicciones se adhieren. Están adheridas todas las provincias. No todas, porque algunas han sido territorios que luego de eso se provincializaron y no están adheridas originalmente, o la Ciudad de Buenos Aires, que recibe parte a través de una distribución, digamos, terciaria, para llamarlo de esta manera. Pero básicamente así funciona el esquema.
Las provincias deciden no cobrar esos impuestos, se lo dejan a la nación los recauda y automáticamente y diariamente lo que ingresa se distribuye de acuerdo a los porcentajes que están en esa ley de coparticipación. ¿Los porcentajes son por cantidad de habitantes? Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tiene la ley. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene. Que es una buena pregunta, porque si no... Es la mejor pregunta que me hicieron en el último tiempo. Gracias. Pero es porque no voy a la radio, ¿eh? No, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque ahí está uno de los grandes problemas de la ley de coparticipación. La ley de coparticipación, la anterior, que unificaba casi todos los impuestos, respondiendo a Mario, la ley que se caducó, que feneció, y la nueva, regula la mayor cantidad de impuestos. Todos los impuestos que ustedes conocen más importantes están dentro de la ley de coparticipación. IVA, ganancias, bienes personales. ¿Sí? Para ponerlo en términos sencillos. Después hay otros. En un paquete. ¿Sí? Y hay otros tributos que están afuera, que son los que tienen afectación específica, muchos vinculados a los famosos fideicomisos que están hoy tan puestos en cuestionamiento. ¿Sí? Entonces, pero básicamente la ley de coparticipación regula la gran mayoría de la recaudación de estos impuestos que son nacionales porque las provincias se abstuvieron. Perdón, una sola contamos un poquito que la afectación específica de la que habla Juan son aquellos tributos que se crean y en alguna parte de la ley dice el producido del tributo que se crea es para tal cosa. Claa,ro, para que puedan estar fuera, y ahí te respondo. Pero, no, tranquilo, hay tiempo. Para que eso suceda tiene que tener una mayoría especial del Congreso esa ley, ¿sí? Para que pueda tener una afectación específica. ¿Por qué? Se exige esa mayoría, son 2/3 del total de los integrantes. ¿Para qué? Para que se pueda afectar la masa coparticipable, porque si va con una afectación específica, no se distribuye a las provincias. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso se requiere una mayoría especial que convalide que eso salga del esquema de coparticipación. Pero hay un montón de gravámenes que tienen estos. Por ejemplo, el adicional de cigarrillos, ¿sí? Que tiene un destino específico. Y así un montón más, que paradójicamente financian entes nacionales, no provinciales. Combustible, por ejemplo. Combustibles, hay un montón. Claro. Yo al que está mirando escuchándonos, le propongo que tiene un teléfono a mano, ponga el laberinto de la coparticipación en internet. Y van a ver un cuadro que es fenomenal, por lo complejo. Eso es un cuadro que lo hizo Oscar Bertea, un querido amigo, asesor de la Comisión Federal de Impuestos, que es la que regula la ley de coparticipación, y lo pueden ver. Es un laberinto. Laberinto, esta es la coparticipación. Es un gran laberinto. Y volviendo a tu pregunta, en ese esquema anterior, la ley que cayó, 86, terminó, tenía un porcentaje de distribución que era con parámetros objetivos. ¿Cuáles eran los 3 parámetros? Cantidad de población, un índice especial que era de dispersión de población, era un índice matemático que definía cómo estaban constituidos los núcleos urbanos, suburbanos, claro, y rurales dentro de cada jurisdicción, ¿sí? Y el tercero era un índice de brecha de desarrollo, también una ecuación matemática que determinaba la cuestión de qué lugar en donde había más o menos desarrollo, claro, ¿sí? Y después esos 3 componentes se revisaban cada 3 meses y se iba componiendo un porcentaje de distribución. Esos porcentajes eran objetivos de reparto. Y variables, por cierto. Y variables constantemente. Claro. Cuando viene la nueva ley de coparticipación, final del gobierno de Alfonsín, principio del año 88, ¿sí? Se discute sobre fines del 80, principio del 88 se discute sobre fines del 87, claro, ¿sí? Tuve la suerte de que me lo dijera personalmente José Luis Machiné en una charla que dimos junto con Martín Lustó, Rogelio Frigerio y el querido Enrique Boligoñe, que murió hace muy poco tiempo, uno de mis maestros, mis queridos maestros, con quien tuviste el placer de llevarlo en auto en alguna oportunidad junto con Martina Rosario, Mario. ¿Tiene un Uber? ¿El conductor tiene un Uber también? En ese momento sí. En ese momento fui amablemente invitado por Juan para conducir uno de los paneles. Y ya que estaba me dice, che, ¿sabes qué tengo? Claro. Ya que vas en auto, me dice, adentro. Me metió a Lustó y a Enrique Boregón en el auto, sí. Fue una jornada, fue unos días muy lindos, porque aparte estaba Leandro Spuy, que vivía todavía, el presidente de la Auditoría General de la Nación. Bueno, nos contó Machiné en la antesala de esa charla, que la coordinaba él, cómo había sido. Se habían sentado en la casa de Raúl Alfonsín en la avenida Santa Fe y habían ido varios gobernadores y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Armendáriz, que era radical, tuvo que ceder porcentaje de ley de coparticipación. Y otra cosa. Eso explica después el Fondo del Cunurbano bonaerense. Todo de palabra, digamos. O sea, de palabra, sentaron a una mesa. Bajo el porcentaje. Se sentaron a una mesa, estaba Antonio Cafiero, me lo contó Machiné. Pusieron porcentajes de ahí para abajo y distribuyeron. Con lo cual, no sé.
hay alguna... Y esa es la ley que quedó. Esa es la ley que veo. Hay alguna publicación que dice que se respetaron parámetros promedios históricos de los últimos 5 años, del 81 al 86 de distribución. Falso. Falso. Esto Igual fue sería vetusto ya todo. vetusto, pero además, vos fijate, el constituyente del 94, cuando se hace la reforma constitucional, Sí. en el medio de todo esto está la reforma de la Constitución. Sí. El constituyente dice, tenemos que volver a la vieja ley de coparticipación. La constitucionaliza en el artículo 75, pero dice parámetros objetivos de reparto a partir de competencias y funciones de cada provincia, ¿sí? Logrando un grado equivalente de desarrollo y teniendo en cuenta la regionalización y gasto público. No lo dice textualmente, pero esto es lo que se infiere de lo que dice la ley de coparticipación. La Constitución que tiene que ser el nuevo régimen. Claro. En el 94, como hoy estaba vigente la del 88, ¿sí? Y el constituyente agrega otra cosa más. Dice, en la cláusula transitoria sexta de la Constitución dice, tiene que haber un nuevo régimen de acuerdo a los parámetros que estamos fijando ahora, antes de fines del año 96. Nunca pasó. ¿Ustedes lo vieron? No. Yo no lo vi. No ha sucedido. No ha sucedido, lamentablemente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué ley de coparticipación y federalismo? No podemos solucionar el problema del federalismo en Argentina, mucho menos del federalismo fiscal, si no tenemos un nuevo régimen de coparticipación. Ahí está el gran problema. Y la ley de coparticipación sigue siendo el instrumento por el cual se distribuyen fondos, porque está vigente, con un montón de modificaciones, porque hubo pactos fiscales en el medio, asunción por parte de la Nación de la cobertura de cajas previsionales de ciertas provincias. Ha habido un montón de retoques. Pero la realidad es que la ley que tenemos hoy es inconstitucional. ¿Y a quién le conviene todo eso? Porque es una puja política, en definitiva, la cuestión. Mira, tenemos más o menos la misma edad, creo yo. Vos sos más grande que todo, ¿no? Pero de ese que, pero Bueno, creo que sí. había una película que se Y eso llamaba... que no está en el chat, ¿eh? No está. Había una película que se llamaba Alguien tiene que ceder, ¿se acuerdan? Había una película Sí. famosa, Sí. Alguien tiene que ceder. Este es el esquema. Ah. Para que la ley de coparticipación cobre vía, la nueva, alguien tiene que ceder. Pero ¿y hay A ver, alguien, yo te- hay La alguien nación. dando vueltas La nación. que dice, che, ¿hay que cambiarlo esto? Bueno, yo participo... O La, hay nas- que- la o hay nación, perdón, que se lleva alrededor del 50%. No, hoy hay A ver. estudios que están dando que se está llevando casi el 60% Claro. del total de la torta. Ahí hay grandes discusiones, por ejemplo, el impuesto país coparticipable o no, ¿no? Que es uno de los debates que están dando los gobernadores. Claro. ¿Sí? Pero la realidad es que se han distorsionado los porcentajes originalmente de cómo Claro. se debían distribuirse. Entonces, quien tiene que ceder, sin duda, la nación. Y acá hay varios planteos. Yo estaba dando una clase el viernes de este tema, habían leído mi nota de perfil, entonces varios me preguntaban, en la maestría de Derecho Constitucional que dirige Sapsay en la UBA, yo tenía mi clase de tributario, de federalismo fiscal, y uno me planteaba, bueno, pero tienen que volverle lo que recaudan, es decir, lo que aportan. ¿No? Planteaba alguien que era bonaerense, obviamente, decía, nos vuelve poco lo que tenemos. Esto es verdad, pero es solo una parte del esquema. Competencias y funciones sería eso y recaudación. Ahora, la Constitución dice, dando lugar a igualar las desigualdades originarias que tienen hoy las jurisdicciones locales. Con lo cual esto quiere decir que porcentualmente, ¿sí? Por supuesto que la provincia de Buenos Aires debiera cobrar más. Ahora, no le podemos sacar a Formosa, Y que no. tiene más de lo que, probablemente de lo que aporta, pero lo que tenemos es una brecha de desarrollo. Aquel criterio que te dije que estuvo Claro. vigente en los 70 y hasta mediados de los 80, ¿sí? Que era esto, tiende a igualdad. La Constitución del 94 incorpora la regionalización dentro de nuestro esquema constitucional, que no estaba, sí está en otras constituciones del mundo. La regionalización, la posibilidad de regionalizar, no lo hemos hecho. Pero esto es claro que no es lo mismo la pampa húmeda que el NEA Claro. o que el NOA. No es lo mismo. Hay necesidades diferentes, hay riquezas diferentes. Y lo que tiene que lograr la ley de coparticipación es lograr igualdad. Tema Esto es de algo que nos de olvidamos. Equidad más que nada, ¿no? Un tema de Claro, equidad. en definitiva, aquí está el problema, el famoso, si uno dijera cuál sería el mérito, si uno hablara solo de mérito, uno diría, bueno, el mérito es de recaudar tanto. Ahora, ¿el mérito medido en qué base? ¿La riqueza? ¿La riqueza es una riqueza generada o es una riqueza dada por la tierra en muchos de estos casos? ¿Sí? Esto es como cuando nos hablan de mérito y decimos que solo tienen la posibilidad o que el mérito es la base para lograr o alcanzar cuestiones. El mérito en condiciones de igualdad.
Yo no puedo poner el mismo mérito que tuve yo, que pude Y no, estudiar en la universidad claro. y tener un doctorado, a una persona que casi no le alcanza para comer. ¿Cómo puedo compararme? ¿Qué mérito? ¿Cuál es el metido en qué? ¿En qué valores? Creo que la coparticipación, la Constitución, con muy buen tino, dice competencias y funciones. Yo te voy a devolver por parte de esto, pero por otro lado tengo que compensar a aquel que tiene menos. Esto técnicamente en el mundo está resuelto. Esto se llaman transferencias, no las discrecionales que tenemos nosotros con los ATN que regula la ley de coparticipación. Son transferencias que tienen que ver con el grado de desarrollo, con brecha de desarrollo. Esto lo tiene Canadá, lo tiene Australia. Interesantísimos los dos temas del federalismo real y del federalismo fiscal real. Cada tantos años se le da un mayor porcentaje durante 5 años y durante esos 5 años esas jurisdicciones tienen que acreditar que van cumpliendo objetivos. Claro. Por ejemplo, caminos. Por ejemplo, obra de infraestructura, cloacas, agua corriente. Digo, eso es lo que tenemos que lograr. Eso es lo que tenemos que Te lograr. interrumpo ahí, Sí. porque es buenísimo como al lugar que llegaste, porque justo te iba a hacer la pregunta para que la contestaras después del corte, pero bueno, la contestaste antes, espectacular, porque te iba a decir Buscate otra. precisamente, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo venía a esto, Nos complicó. participé en otra, sí, Sí, a ver que, no, va a ver al que final hay esa que que tenés cortarlo. anotada ahí, que me Sí, copié claro. yo, no va más. Vos sabés que el año pasado estuve en otra charla de coparticipación y una de las cosas que se planteaban, y ahora te voy a preguntar qué opinas vos de eso, hay toda una corriente por quien gente que abroga por terminar con la ley de coparticipación, que hay que buscar otros criterios distintos, porque la ley de coparticipación lo que está fomentando es que las provincias que son pobres sigan siendo pobres. Te digo la postura, vos ahora te doy el micrófono para que digas lo Las he contrario. escuchado un montón de Claro, veces, bueno, porque Ya te respondió. Lo comento, claro, pero lo comento esto porque el que sostiene esto dice, bueno, en una provincia como Formosa, por caso, es muy pobre. Formosa, entonces la mayor parte de los recursos lo tiene la coparticipación. Ahora, ¿quién la va a mover en la comodidad de esperar la coparticipación y no hacer nada? Bueno, parte de la respuesta la dijo recién, pero ahora te doy el micrófono para que sigas. No, vamos a ver. Yo creo que en parte de realidad hay en esa postura. Yo creo que en general esas posturas son rupturistas, son de una mirada absolutamente sesgada. Creo que son, ahora que está de moda decir, son crueles. No tienen en miras lo que realmente sucede en esas jurisdicciones. Lo que tenemos que hacer no es... Primero que la ley de coparticipación no es optativa, es obligatoria, está en la Constitución. Con lo cual lo que dicen que hay que sacarla, Ya como dijo está. el presidente en su momento, es simplemente una burrada, no hay otra cuestión técnica para discutir. Si la ley de coparticipación está porque es el sistema. Si no, vuelvo a decirte, 24 IVA provinciales, más el nacional, más 24 impuestos a la renta. ¿Te Claro. parece razonable? ¿Qué es eso? ¿Peor la de coparticipación o ese esquema? Digo, no, la ley de coparticipación, el constituyente la constitucionaliza, pese a que había muchos que decían no la metan en la Constitución. Mi maestro, Pepe Casás, decía no lo metan en la ley de coparticipación. En la Constitución, no, es un lío, ya está, funciona. El constituyente dijo no, tiene que estar acá, porque es un problema que resuelve la doble imposición. Resuelve el problema de superposición. El tema es cómo lo instrumentamos. Hoy está fuera de eso. Hoy está claro. Hoy lo dijiste. funciona, evita este problema y además distribuye más a Formosa y probablemente Formosa tenga proporcionalmente, o Santiago del Estero, no me quiero agarrar con Formosa, es un ejemplo, Sí, porque sí. se pone horizontalmente, pero Santiago del Estero y podríamos decir el Chaco, sí, podemos decir el Chaco Totalmente. también. La Rioja. Claro, y antes podías poner a las del sur, hoy ya no, con el petróleo, el Claro. gas, chau, ya está fuera. Y ellas están fuera porque además tienen un tema, tienen regalías, que no están tampoco en la Copa. Ese es un tema interesante también para debatir. Esas son propias. Esas son propias, son de las provincias. Las tienen a Mala del Sur, poco La Pampa, poco Mendoza. Esto es lo que tienen de petróleo y gas. Pero lo que tenemos que hacer, no distribuirle menos, exigirle más. Lo que tenemos que hacer es que lograr que con esos fondos, por eso sería bueno lograr un sistema donde tengas una parte de transferencias regladas, no discrecionales en la ley de coparticipación, que igualen, que tiendan a igualar, que tiendan a dotar. Igualar me refiero a grado equivalente de desarrollo, en estos términos, la igualdad. Permitir que todos tengan cloacas, permitir que todos tengan agua corriente, permitir que todos tengan la infraestructura necesaria para transportar su producción y llevarla y comercializarla sin ningún tipo de problema. A esto me refiero. Hablamos de grandes cosas, no planes sociales, como la gente planea. Estamos planeando de otra cuestión. Claro. Y que se les pongan objetivos. Y entonces ahí esas transferencias tendrían sentido cumpliendo objetivos. Igualmente yo creo que habría que ver bien las cuentas. A lo que tiende a recibir plata que no
plata en exceso, hoy no recibe nadie en exceso, pero cuando en algunos momentos sí, a lo que tienden es a flexibilizar sus sistemas de recaudación interno. Lo que hace es le exigir menos a tu vecino. Claro. Políticamente es menos costoso. Claro. Esto es lo que haces. Claro. Yo te pregunto, los municipios, yo soy un gran defensor de la autonomía municipal, que no existe en la realidad, es porque los intendentes no quieren cobrarle impuestos a sus vecinos. Lo hacen cuando no tienen otra alternativa. Le prefieren cobrar al del vecino de al lado o al que pasa por el municipio vendiendo algo. Bien, le explicamos a la gente que una tasa municipal puede ser, por ejemplo... No, bueno, tenés diferentes tipos de tasas. Alumbrado, barrio y limpieza. Alumbrado, barrio y Sí. limpieza, seguridad y higiene son las más importantes, pero hay otras tasas que son tasas que se llaman las actividades comerciales, se llaman de diferentes maneras y cobran cobran verdaderos impuestos, ¿no? Este es otro problema que también podríamos ver en la ley de coparticipación, cómo participan los impuestos en la discusión, ¿no? Porque sí me parece que es un tema ya demasiado complejo para meternos, pero digo, también tenemos que pensarlo en un esquema realmente federal. La Constitución del 94 no solo constitucionaliza la coparticipación, sino que en materia de federalismo fiscal hace algo súper importante. Le otorga autonomía a los municipios en el artículo 123. Se reconoce una jurisprudencia de la Corte que venía del año 89, pero se constituye. Con lo cual, los municipios son hoy un actor más dentro del federalismo argentino. Una nación, 24 jurisdicciones locales, 24 provincias y 2.300 municipios más o menos que hay en todo el país. ¿Es complejo resolverlo? Claro, es complejo el federalismo. Claro. Es complejo el federalismo. El federalismo nos lo mandaron nuestros constituyentes del 53-60, no es de ahora. Muy bien. Te veo que estabas tomando nota. ¿Querés preguntar algo? Sí, me leíste Está la haciendo un pregunta libro. ya. Te leí No, la- si estamos por ir a la pausa, lo dejo picando para que Por quede eso, a la vuelta. hacerle la pregunta, hacemos un tema y la contestás después de Y la es pausa. profundizar en esto de cómo sería el seguimiento y el control del uso de los fondos coparticipables. En esto que decías, hay definir, setear objetivos, cómo se trabaja, está el caso, mencionaste de Canadá, de Australia, es decir, para reducir realmente la brecha y que haya un control, no a favor de ningún partido político en especial, sino a favor de la gente. Y cómo esto, si se hace en serio, puede modificar el esquema político, puede tener una repercusión. Porque entonces estamos generando una mayor libertad cuando hay una reducción en esta brecha. No tengo la respuesta, pero googleo y te la después ahora. Te damos el tiempo. Lo contestamos después de la pausa. Siempre quise decir eso. No se puede. Operece, vamos con el primer tema que eligió acá el invitado, un tema de Calamaro, Te quiero. Estás escuchando Ambiente Radio, la radio de las Fentos. Bueno, después del Calamaro nuestro de cada día, vamos a seguir con la nota interesante. Pero Tato, ¿querés decir No, algo? quiero decir que ya la respondió fuera de aire todo lo que la pregunta, así que vamos El que con no lo otra. escuchó, la pregunta estaba. Y sin googlear. Y Claro, sin sin googlear. googlear, sin googlear. Porque en Lo realidad- apuramos, lo porque le apuramos. manoteé el celular. Contame, Juan. No, vamos a ver, la ley de coparticipación ya tiene un organismo propio, que es la Comisión Federal de Impuestos, que se encarga básicamente de controlar la remisión de fondos y de resolver las disputas que puede haber técnicas entre las jurisdicciones. Esta es la Comisión Federal de Impuestos. La Comisión Federal de Impuestos tiene dos asesores, uno muy amigo, Oscar Bertea, de hace muchos años, otro es Pablo Garat, que trabajan ahí. Y perfectamente podría ser la misma Comisión Federal de Impuestos con un órgano de auditoría controlando esto. ¿Por qué no con el soporte de la Auditoría General de la Nación? Son fondos nacionales que podría tener en combinación, tratándose, como decíamos afuera del aire, obras mixtas, porque serían obras con fondos nacionales o con fondos de la COPA, ¿sí? De la coparticipación. ¿Y por qué no interviniendo también los tribunales de cuentas provinciales? Un triple control, ¿sí? Que lleven adelante... Eso no se hace hoy. No, hoy no. Hoy Ah. los fondos llegan diariamente y son absolutamente discrecionales el uso por parte de las... Ok. Donde no son discrecionales son los ATNs. En los ATN sí, porque vos tenés financiamiento de obra pública. Entonces esos ATN sí, pero son discrecionales. Si la nación le da al que quiere y al que no quiere no le da. Fíjense lo que pasó en este tiempo. Hoy no están, hoy nos los están mandando. No, es que porque es para obra pública y aunque no lo supuestamente creas, la Tato, lo cortaron. peor es que están mandando. Ah, Le están mandando solo a Tucumán. mira, Solo a Tucumán. ¿Por qué? ¿no se sabe o sí se sabe? ¿Por qué? Porque no se le ha parado de manos el gobernador Jaldo al presidente. Ah, Entonces vos ves que son discrecionales y este es el problema. Este es el gran problema de los aportes de Tesoro Nación. ¿Sí? o sea, el único que no renegó de esto fue el de Tucumán. Hasta ahora. Mirá. Es el famoso
no sé si lo han leído, el filósofo Jacobo Winograd, Sí, claro. Billetera Matagalán. Sí, sí. Ese fue la fuente de adoctrinamiento desde Kirchner, desde el gobierno de Néstor Kirchner en adelante. Eso, Fueron los fondos. es una herramienta fuerte. Fortísima, tremenda. Tremenda. Entonces, nada, me parece que podrías encontrar la vuelta perfectamente para cumplir con esos objetivos. Para racionalizar el gasto y para que efectivamente esos fondos, que vamos a ponerlo en los términos de estos amigos de Mario que escuchó en algún lado, recibe de más, que no es de más, sino para igualar, Sí. que efectivamente tiendan a lograr grado equivalente de desarrollo. Equidad, igualdad, grado equivalente de desarrollo. Que un barrio tenga calles asfaltadas permite que los chicos lleguen más rápido a la Lógico, escuela. claro. Que un barrio tenga agua potable permite que esos chicos no se enfermen. Que un barrio periférico tenga cloacas, lo mismo. Es que además Digo, los caminos permiten también que los lugares se comercialicen también. O sea, se el conecten, crecimiento, claro. se hasta conecten, económico. que vos tengas una buena ruta. Mirá, me contaban el otro día, la provincia de Misiones, por una consulta que me hicieron, están pensando en establecer algún tipo de tributo especial para los grandes exportadores de soja, porque en la época de la cosecha les destruyen las rutas. Las destruyen, claro. Miles, decenas de miles de camiones que pasan, Claro. destruyen la ruta. Entonces vos necesitas tener esa infraestructura, porque necesitas que salga, eso es exportación, es plata, es ingreso genuino de divisas, ahora alguien tiene que mantener esa infraestructura. Entonces digo, hay un montón de cosas que podrían hacerse. Yo creo que en Argentina los controles en términos generales de la auditoría, de la sindicatura, cuando llegan tarde, llegan tarde, y me parece que tenemos que empezarnos a acostumbrar a tener un mejor control para que efectivamente la plata vaya donde tenga que ir. Claro. Que el gasto público sea eficiente. En Argentina el problema, yo creo que no es la magnitud del gasto público. Yo creo que el problema, que es alto, que yo creo que es la ineficiencia del gasto público. Si tuviéramos un gasto público bien direccionado, creo que nos quejaríamos menos del gasto público. ¿Sí? Vos El gasto- sabés que, perdón, Nos quejaríamos menos de los impuestos, lógicamente. también, Claro, ¿no? por supuesto. Porque uno ahí se daría cuenta que el impuesto que te sacan todo el tiempo, de todo, porque hoy hay impuesto para todo, vale la pena. No, es que además te iba a decir, hemos tratado varios temas en esta mesa, pero un montón de veces terminan siendo hablando de eficiencia. En este caso estamos hablando de recursos, por ahí la palabra eficiencia puede aparecer, pero aparece hasta cuando trajimos el de salud pública, trajimos Sí, claro, gente de bueno, salud pública y te sí. habla de la palabra eficiencia. Y porque en realidad, ¿qué está mostrando? Que estamos todos disconformes en la forma en que se destinan esos gastos. Y esto que decís vos, Tato, es fundamental porque lo que se rompe es el circuito de confianza, digamos. El Estado te cobra una cantidad porque es mucho lo que tiene que gastar. El ciudadano lo que siente que lo que le cobra el Estado es mucho por lo que le da. Y entonces esto no termina nunca de cerrar. Sí, es un problema y es Cultural. el cuento de huevo y la gallina, ¿no? Porque es irresoluble. ¿Qué es primero, el aporte o la eficiencia en la prestación del servicio? Claro, ¿cómo no nos vamos a quejar si cuando salimos a la calle nos roban y la seguridad está funcionando mal? Y cuando vamos a un hospital faltan medicamentos para la atención más básica. Por supuesto que esto está claro y que hay que mejorarlo en nuestro esquema. Lo que pasa que yo creo que necesitamos una refundación del pacto social y democrático para ver hacia dónde avanzamos. Me parece que esto es lo que ha demandado la sociedad en las últimas elecciones, ¿no? Que algo tiene que haber de nuevo. No creo que sea esto, pero digo que algo tiene que haber de nuevo para que refundemos estas decisiones. Pero Por ahí es una transición para hacer mejor las cosas también, ¿no? Esto que estamos viviendo. si sobrevivimos, probablemente. Bueno, Sí, pero sí, está bien. O sea, son un par de años. No, y volviendo a lo que decías vos, me preocupa que estés alineado con Esper, ¿no? Yo estoy alineado con Esper. No, te escuché con el tema de los impuestos, la mirá. rebelión fiscal, etcétera. No. Estoy. Tato, usted está, aunque no lo parezca, ante un provocador nato. Así que... Ahora me voy a pelar y se pudre todo. No, hablábamos de eso con Mario, la verdad que. No, pero no sé si es alineado con Esper o no, pero. No, te entendí. Es innumerable. Y por ahí vas en una ruta y dejas medio auto en un pozo. O sea, más allá y los peajes se cobran y los impuestos van y los impuestos siguen yendo para allá. Yo tengo la suerte o posibilidad de estar en una parte pública trabajando y tener mi negocio también. Entonces veo las dos lugares y de los dos nos sacan. Claro.
Entonces, Doble aporte para Claro, claro, es que sí. Entonces, ¿y dónde va? Y bueno, va acá, y no vivo en Formosa, ¿eh? Estamos de acuerdo. No, el problema no es solo... La gente tiene una percepción que no es equivocada. El problema es dónde va, cómo se gasta, Claro. ¿sí? Dónde se gasta. Que me encantaría, por cierto, que sea una cuestión controlada y que tengan objetivos y que le pongan tope a los gastos. Estaría buenísimo, pero bueno. En Europa vos tenés tasas marginales del impuesto a la renta del 54%. Claro. Pero claro, en esos lugares Todo la salud funciona. es pública, la educación es pública, quien va a un colegio privado porque es supermillonario y quiere que vaya con una elite, pero digo, no es necesario. Entonces, este es el problema que tenemos. La ineficiencia de cómo vuelve eso. Pero bueno, de ahí a lo desperta hay un mundo, ¿no? Te comento, Juan, que nos están quedando 4 minutitos. 4 minutos. Decime vos cómo querés cerrar con una propuesta de qué te parece a vos, cuáles son, pero reformas concretas que tenían que darse como para que esto funcionara de alguna manera y el federalismo por lo menos arrancaría. Vamos a ver, yo concretamente creo que nosotros tenemos que lograr en Argentina ponernos de acuerdo en un nuevo esquema de coparticipación necesariamente. Sin esto no hay posibilidad de que hagamos una reforma tributaria. Ustedes vieron los 10 ejes del Pacto de Mayo, tiene 2 tributarios. Faltaron un montón que me hubiera gustado que estén, pero digo, hay 2 tributarios, reforma tributaria y una nueva ley de coparticipación porque la actual la catalogaron de extorsiva. Extorsiva no tiene nada, es una ley, ¿sí? Que funciona como funciona. Y lo extorsivo creo que tenía que ver con esto. Hay que distribuirle fondos a los que no recaudan bien o que recaudan menos. Pero sacando esto, yo creo que necesitamos las 2 cosas, una reforma tributaria, rediscutir, yo creo que la presión fiscal en Argentina hay un mito de que es muy alta. Técnicamente esto lo pueden ver en informes de la Organización Mundial de Comercio, la Organización de las Naciones Unidas, lo pueden ver y no es así, no somos de los más altos, no somos de los más bajos, pero no es lo que nos dicen. En Argentina no existen, como dijo el IERAF, 150 tributos, es falso, es absolutamente falso. Es un informe de la consultora de Nadir Arañarás de Córdoba, falso. Hay una superposición de nombres que son los mismos tributos que en cada municipio se llaman de otra manera. Es falso, pero creo que tenemos que desandar este laberinto que decíamos hoy. Esto tenemos... Una de las premisas básicas que estudiamos cuando enseñamos finanzas públicas con Mario en la facultad es que el sistema tributario tiene que ser simple. Claro. Y esto en Argentina ha dejado de serlo. Tenemos que buscar de simplificar. Simplificar en el federalismo es mucho más complicado que en un gobierno unitario. En España esto es muy sencillo. Hay un impuesto a la renta, hay un impuesto al valor añadido, al IVA, que suplementa la jurisdicción en las comunidades autónomas. Suplementan, ponen un poquito arriba y se acabó. El esquema es sencillo. Nosotros acá tenemos un esquema mucho más complejo. Por nuestro sistema de gobierno. ¿Sí? Por nuestro sistema de gobierno. Me parece que tenemos que avanzar claramente en esta definición. Mayo es imposible. Creo que tenemos que tomarnos 2 años vista para hacer un trabajo serio. Hay muy buenos trabajos de proyectos de reforma de la ley de coparticipación. El mejor para mí es el que ha hecho la propia Comisión Federal de Impuestos. Está publicado en la página web de la Comisión Federal. Hay un proyecto. ¿Sí? Tomar esos buenos proyectos, no hagamos como siempre, tiremos todo por la borda. Claro. Tomemos esos buenos proyectos, trabajemos sobre esos buenos proyectos, abogados, contadores tributaristas, economistas, ¿sí? Personas que de diferentes ámbitos podamos acompañar este proceso y simplificar el sistema tributario, por un lado, con una reforma tributaria que desde mi punto de vista tiene que ser mucho más progresiva que el sistema que tenemos actualmente, mucho más progresiva, mucho más fuerte en cuanto a los impuestos que pagan quienes más tienen, desgravar algunas actividades, alimentos básicos, volver a un esquema mucho más racional, etcétera, ¿sí? Rediseñar los impuestos con esa idea y acompañar conjuntamente con eso un nuevo esquema de ley de coparticipación. Un nuevo esquema de ley que siga los mandatos generales que estableció el constituyente. Son muy sabios. ¿Son difíciles de alcanzar? Sí, no imposibles. Ya tuvimos una ley, repito, 70 y pico hasta el 86, que funcionó y funcionó con parámetros objetivos. No estamos pidiendo una utopía. La tuvimos y estaba buena, ¿sí? No fuimos capaces de mantenerla. Y me parece que es lo que nos pasa en Argentina. Nos debemos una discusión que tenga transversalidad en todo el país. Yo recuerdo, ustedes se acordarán lo que pasó con el Código Civil y Comercial en Argentina. Fue una revolución en cuanto al logro. Pasó por todas las universidades del país, públicas y muchas privadas, por instituciones profesionales, consejos profesionales, colegios de abogados. Pasó por todos lados, todos opinaron, todos pudieron participar y de eso se sacó un proyecto. No sé si el mejor,
pero se escucharon todas las voces. Me parece que si no, volvemos todos los argentinos a escucharnos, Es básico. a poder entendernos, a poder saber que todos, y sentarnos en la mesa los de buena fe, los que queremos lo mejor, me parece que tenemos una oportunidad. Con esta crisis que tenemos, hay una oportunidad. Y me parece que en esta crisis, sin plata, es una oportunidad aún mayor que las crisis que se generan cuando empieza a haber Claro. plata para distribuir. Me parece que estamos en un buen momento. Sí, creo que es posible que esto pase. No soy optimista. Pero bueno, ojalá suceda. Bueno, impecable, impecable. Juan, yo te voy cerrando la nota por tiempo, me quedaría acá hablando un rato largo. Y te comprometo, ya que está, un día vamos a hacer algo que tenga que ver con el sistema tributario en sí. En vez de hablar puntualmente de la coparticipación del sistema tributario, que también comparto con vos, debe ser urgentemente modificado, pero que no lo van a poder hacer urgentemente porque lleva un laburo de locos. Pero me gustaría, eso es todo un tema para otro programa. Así que te comprometo más adelante para que estés de vuelta acá si te sentiste cómodo. ¿Sí? Me sentí muy cómodo, les agradezco enormemente. Me dijo que eso era espera, así que no sé si va a volver. Porque no le di empanada. Bueno, ¿Me vio? avísame cuando viene y yo no vengo, qué sé yo. Yo estaba comiendo empanada cuando vino y no le convidé. Por eso se También, quedó sí, caliente. sí. Esto último, Sí, sí. fíjese cómo un país puede avanzar cuando tiene quien dirige en los hechos la bancada mayoritaria planteando una rebelión fiscal contra un gobernador de una provincia que además él no dictó la ley impositiva, la dictó la legislatura de la Claro. provincia de Buenos Aires, y donde además para que uno pueda hablar de rebelión fiscal, lo que tiene que hacer es contratar a un abogado para que haga una acción judicial y determine si ese tributo es válido, es inválido, es Claro. constitucional, es inconstitucional. Y a ojo de buen cubero, sabiendo dónde tiene los campos, según él dijo que es en Pergamino, lo que está pagando es muy poco comparado con el valor de la hectárea, que en ese lugar puede llegar hasta $30.000, una hectárea, la núclea centro, la zona centro más productiva de la República Argentina. Con lo cual creo que el presidente apalancándose sobre eso, da muy malas señales. Da muy malas señales un gobierno que lo primero que hizo fue aumentar los impuestos. Claro. Con el impuesto país, ampliando la base, incrementando las alícuotas. Entonces me parece que tenemos que pensar lo que decimos y hacia dónde vamos y calmarnos. Bien. Bien, estuvo Me lo dijo calmo, a mí, me lo dijo a mí estuvo eso. calmo porque te digo, en cualquier momento sacaba el hacha y empezaba a repartir para todos lados. Pero, bueno. Esta es la versión calma. Esta es la versión, sí, Está tranquilo. Esta es la versión calma, te lo puedo asegurar que esta es la versión calma. Juan, nuevamente Gracias. un millón de gracias y un gusto haberte tenido Gracias a acá. ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias. A ustedes les digo, bueno, esperen bien un temita musical, un temita que si mal no recuerdo tiene que ver con... ¿De quién es ese temita ese? Auténtico Decadente. Así que escuchan Auténtico Decadente y después seguimos con la sección de emprendedores.